¿Me escuchan mejor? Bueno, básicamente lo que voy a hacer hoy es explicarles el uso de esta tabla. Esta tabla que están viendo ahorita en sus pantallas es específicamente un elemento que van a utilizar para realizar una tarea. La tarea que van a realizar es básicamente determinar cuánto es la cantidad de energía que consumen. Pero, por ejemplo, eso lo pueden ver mes a mes en su recibo, el recibo energético que les llega todos los meses, ¿verdad? Pero con esta tabla lo que ustedes van a tener cierta idea es más o menos el porcentaje de cómo se divide, ¿verdad? Es decir, cuánto se va en iluminación, cuánto se va en electrodomésticos, qué porcentaje de esto, por ejemplo, se va en el refrigerador o en el aire o en equipos mecánicos. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ir demostrando y llenando específicamente para esta función que ustedes pueden ir observando. Entonces, por ejemplo, mi cuenta, por ejemplo, voy a poner la mía. Mi nombre es Ramón Escalón. Y la sección es la 2000. Entonces, es importante acá que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Las indicaciones que nos dan es que vamos a ir observando ciertos valores y en función del equipo que estamos describiendo el consumo o uso específico para estos elementos, debemos de ir poniendo este valor que es el factor de potencia. No sé si pueden observar la parte inferior del cuadro. Aquí aparece específicamente estos valores. Entonces, esto está en esta hoja que está a continuación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el factor de potencia, como por así decirlo, es el nivel energético o el consumo real de energía que consumen cada uno de estos elementos. Por ejemplo, un bombillo incandescente, no sé si recuerdan cuáles son esos, pero estos básicamente eran los que se utilizaban, bueno, en iluminación previa a los 90 o algo por el estilo. Los bombillos fluorescentes, que básicamente aquellos que son como caracolados o las largas formas de estos valores. El congelador y el refrigerador tienen ese factor de potencia bien bajo. Específicamente esto es lo que nos dice cuánto es aproximadamente el consumo real que tienen de potencia. Es decir, no sé si han observado, pero por ejemplo, cuando ustedes conectan un refrigerador en sus casas, ese está conectado 24/7, es decir, todos los días a todas las horas. Pero no todo el tiempo está consumiendo energía. Entonces, este 18 o este 0.18 que está acá en esta parte, básicamente nos dice que el 18% de las horas va a estar consumiendo o encendido el compresor. Naturalmente, hay ciertos valores en los cuales, o ciertas condiciones en las cuales está mayor cantidad de tiempo encendido, o hay otras condiciones en las cuales está menor cantidad de tiempo encendido, ¿verdad? Pero esto va a depender en función a las condiciones que se planteen específicamente para este elemento. Y así, por ejemplo, hay diferentes casos, por ejemplo, para un televisor, un equipo de sonido, una computadora, un monitor, computador portátil, una aspiradora, lavadora, secadora, pulidora, horno, el microondas, la estufa, el ventilador, el calentador de agua, la ducha eléctrica, el aire acondicionado, la secadora de pelo, el cargador de celular, la licuadora, el DVD, la tostadora y la consola de videojuegos. Si ustedes tienen algún equipo que consuma energía o que lo tengan conectado, pero que no esté en este listado, entonces traten de poner aquel que se le parezca, ¿verdad? Lo más parecido que tengan posible. Entonces, este elemento es sumamente fundamental para definir específicamente este valor, ¿verdad? Entonces, avancemos al primer caso, ¿verdad? Que es básicamente este caso de la iluminación.
No sé si miran bien lo que estoy proyectándoles o si requieren que lo haga un poco más grande. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Repita la pregunta, le dije que se me está trabando. No, que si pueden ver la pantalla tal y como la tengo ahorita, con lo que agrandé la imagen. Ah, sí, sí, sí se ve. Cheque, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí, si se fijan en esta parte inferior, observen la señal del mouse, aquí donde dice iluminación, básicamente vamos a poner todas las lámparas que tenemos, ¿verdad? Pero aquí es muy importante separarlos por conector, es decir, ustedes me dicen, o puede ser el caso que me digan, bueno, en mi casa tengo 8 lámparas y esas lámparas están encendidas determinadas cantidades de horas, pero aquí hay que irlas enumerando en función a la cantidad de interruptores, es decir, este interruptor, ¿cuántas lámparas me enciende? ¿Y cuántas horas al día esto va a estar encendido? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en mi casa, en la sala creo que hay 2 lámparas, pero cada una tiene interruptores por separado, ¿verdad? Entonces aquí pongo sala, son 2. ¿Qué tipo de iluminación es? Estas son LED. La cantidad que hay en cada uno es un valor, es una. Y el consumo de potencia que estos tienen es aproximadamente este valor. Bueno, una es de 15, perdón. Entonces de aquí yo tengo que ver cuántas horas al día tengo encendido específicamente cada uno de estos elementos, ¿verdad? Y aproximadamente esta que la utilizamos más está encendida unas 4 horas diarias. Bueno, los sábados casi no pasamos en la casa, entonces digamos que es 1 hora. Entonces el factor de potencia, ¿qué tengo que hacer con esto? Miren acá abajo que me estoy cambiando a la otra hoja, la aprieto, y aquí lo que tengo que hacer es buscar específicamente una iluminación LED, ¿verdad? Si observamos en el listado de estos valores, no tengo nada que se parezca a una LED, ¿verdad? Entonces para esto puedo tomar la de la lámpara fluorescente, ¿verdad? Que es lo más parecido que tengo específicamente para dicho elemento. Y el valor del factor de potencia era 0.89, ¿verdad? Entonces 0.89 y ahí me tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Por tener encendida esta lámpara LED, que es de una potencia de 10 watts, aproximadamente esa cantidad de horas diarias con ese factor de potencia, entonces el consumo que voy a tener al mes por este elemento es específicamente de 1 kilovatio hora. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahorita cómo salió o surgió ese valor? Sí. Y por ejemplo, por la otra lámpara, que es muy poco que la encendamos, quizás unas 2 horas los domingos, el tiempo restante está en 0, igual es LED. Utilizo el factor de la lámpara fluorescente y obtengo dicho valor. Entonces, por ejemplo, de ahí lo que tienen que hacer cada uno de ustedes en la sala, por ejemplo, en la cocina, cómo están, ver qué tipo de lámparas tienen en ese lugar, los pasillos, si tienen porche o entrada a la casa, si tienen cuartos, por ejemplo, aquí en mi casa hay 3 cuartos, perdón. Cuarto 1, cuarto 2 y cuarto 3. En cada uno de estos lugares, básicamente, la iluminación que tenemos es LED. Vaya, por ejemplo, en los baños. Aquí hay 2 baños. Creo que es el total de iluminaciones que se podrían tener específicamente en este lugar.
En los pasillos aquí son 3 lámparas, en la cocina es 1, en la entrada de la casa son 2, en el cuarto hay una, en el baño hay 2 y aquí hay 2. Entonces, de la cocina es igual a la primera, en el pasillo es igual a este elemento. La entrada, bueno, tengo los mismos focos, pero por eso todos estos tienen básicamente la misma potencia. El baño, aquí igual a 2. Aquí, por ejemplo, me faltan, hay unas lámparas que tenemos en el cuarto donde duermo nosotros. Son 2 lámparas completamente distintas. Estos son también LED. Una lámpara, solo que la potencia de estas es bastante reducida, si bien recuerdo es de 2 watts. Y hay otra iluminación aquí que está en la grada de la casa. Igual son LED, solo que aquí son 3 lámparas. Y la potencia de cada uno, si bien recuerdo, creo que son de 6 watts. Entonces, básicamente aquí lo que faltaría es poner específicamente cuántas horas al día se está utilizando cada una de estas lámparas. Entonces, por ejemplo, si en un lugar ustedes deducen o perciben que el consumo de la energía para dicho lugar es igual a unos 10 minutos, entonces lo que pueden hacer, lo acumulan en determinado valor y lo ponen una hora en un determinado día. ¿Verdad? Por ejemplo, estas lámparas que están en la grada es muy poco que se encienden, entonces es aproximadamente una hora. Y para los demás valores es específicamente 0. Factor de potencia 0.89 y vemos aquí ya me parece cuánto me consume por electricidad en cada uno de estos lugares. Entonces, más o menos similar es lo que ustedes tienen que realizar para su casa, ¿verdad? Específicamente con estos valores. Por ejemplo, en la cocina, quizás es, perdón, aproximadamente por este tiempo anda encendido en cada uno de estos lugares. .89, el mismo factor que tenemos, y va específicamente con este valor. Entonces aquí traten de tener esta información, no es necesario que sea exactamente igual, pero traten de estar lo más cercano posiblemente. Ahora, avancemos a la refrigeración. Aquí básicamente lo que tenemos que analizar es específicamente qué tipo de refrigeradora tienen en su casa. Entonces, con las refrigeradoras hay equipos que les va a expresar o a decirles específicamente cuánto es el consumo total de energía que tienen al año. Por ejemplo, las nuevas refrigeradoras, ese es el tipo de datos que nos ofrecen. Entonces, si representa específicamente ese valor, en ese caso puntual, que les aparezca el consumo total de energía al año, básicamente lo que van a venir es que en estas celdas que están en rojo, que básicamente son valores calculados, y si observan aquí aparece una fórmula que es el equivalente para cada uno de estos valores. Entonces ahí específicamente van a poner ese valor. Vaya, por ejemplo, en mi casa, acá nos reporta que el consumo promedio aproximadamente es de 200 watts. Y naturalmente esta está encendida las 24 horas o conectada 24 horas a la casa, pero el factor de potencia aquí es igual a 0.18. Si no recordamos, siempre reflejamos aquí, observamos aquí el factor de potencia es 0.18. Entonces introducen este dato y aquí aparece este valor, ¿verdad? Este es lo que consumiría mes a mes por la refrigeradora que tenemos conectada. Pero, por ejemplo, si fuera el otro caso donde tienen este dato total, por ejemplo, supongamos que es 500 kilovatios hora al mes. Entonces, ponemos 500 entre 12 y ese es el consumo promedio que tendría específicamente por ese aparato. Entonces, de ahí depende específicamente la información que ustedes obtengan. Al igual en esta parte de acá,
Lo más importante o relevante de conseguir con este valor es cuánto es la potencia de las lámparas, ¿vale? Entonces esto generalmente, si es un tubo LED, aparece en una orilla. Si es un bombillo fluorescente o un bombillo LED, también les va a aparecer en la base, ¿verdad? Entonces estén pendientes específicamente de ese valor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o cómo lo ven? Yo sí entiendo, ingeniero. Ok, Sí, sí, lo entiende, ingeniero, se va entendiendo. ok. Entonces, bueno, con los aires acondicionados, no sé si tienen en sus casas o no. Particularmente en mi, sí, ¿verdad? Particularmente en mi casa no tengo aire acondicionado, entonces no lo tendría que llenar. Ahora vamos a los electrodomésticos. Aquí básicamente lo que tenemos que poner, por ejemplo, es televisores. Pero, por ejemplo, si tienen varios televisores en sus casas es ponerlo uno a uno. Porque, por ejemplo, si tienen 2 televisores, no es que los 2 televisores están encendidos al mismo tiempo todo el tiempo, ¿verdad? Quizás en un tiempo, una media hora u otro, uno está encendido y el otro no, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 televisores que operan más o menos de este valor. La potencia de uno creo que es 130 y de los otros es uno es 120 y el otro es de 100. El que más tiempo pasa encendido es este de acá, diario. Podría decir que acá es como 3 horas de lunes a viernes. Los sábados se utiliza muy poco, sinceramente. Hagámosle 2 horas y que los domingos, ahí sí está un poco más encendido, son como 7 horas. El factor de potencia del televisor, lo buscamos acá en el valor y aquí está, 0.55. Entonces completamos esta información y ese sería el consumo mensual que tendría por ese televisor, ¿verdad? De ahí vamos a estos valores. Por ejemplo, este es un televisor que está en el cuarto. Y que tiene específicamente este nivel de consumo, ¿verdad? Este sería el consumo por este y este es otro que rara vez se enciende. Quizás 1 hora a la semana, y a veces ni siquiera eso. Igual nuevamente el factor de potencia es 0.55. Aquí 0.6, pero es básicamente un redondeo que está haciendo ahora. Si extendemos esta celda, ahí aparece específicamente el valor. Entonces por televisores se consumiría esta cantidad al mes. No sé si ustedes, por ejemplo, tienen, por ejemplo, la televisión con Claro, que ellos básicamente eliminaron el cable tal cual, sino que ahora forzosamente se tienen que tener ciertas cajitas. Entonces, cajas que serían estas, cajas de televisión, podemos ponerle. Igual son 2, están conectadas a los primeros 2 televisores. La potencia de estos creo que sí es aproximadamente 20 watts. Y por ejemplo, si el televisor 1 está encendido, solo que en ocasiones no las encendemos, porque estamos viendo ciertas, por ejemplo Netflix, que no ocupa esa caja. Entonces, más o menos así anda el consumo para dicho valor. Entonces, para esta caja, busquemos este dato. Me pareció que por acá abajo había visto. Bueno, si observamos, no hay nada similar a esta caja de video, entonces la instrucción es buscar algún elemento que sea bastante parecido. Entonces podemos mencionar que es similar a una consola de video. Entonces esa consola de videos, perdón, no me acuerdo cuánto era, 0.57. Entonces ponemos el valor y ahí está el consumo específico por dicho elemento. Igual con el otro valor, rara vez están encendidos al mismo tiempo. Perdón.
Qué bobo que cree que no tiene gorro. 0.57 y ese sería el consumo por dicho aparato. Computadora, aquí sí. Creo que computadoras hay dos. La potencia de estos elementos, uno de este valor y otro de 150. Esta, bueno, aquí está encendido así. Los sábados sí está encendido quizás 3 horas, y los domingos quizás 1 hora. Y la otra computadora, por ejemplo, no se suele utilizar hasta los sábados, que es principalmente el mayor uso que se le da. Esta es una computadora, bueno, ambas son computadoras portátiles, entonces el factor de potencia es de 0.4. Entonces 0.4 en ambos valores, y este sería específicamente este valor. Cargadores de celular. Tenemos dos. Uno creo que es de 25 watts y el otro que es de 20. Y esto sí, ¿verdad? Esto sí aproximadamente, bueno, a ver, este mío, quizás media hora cargando a diario, ¿verdad? Y este otro se está utilizando aproximadamente 1 hora cada día. Entonces, específicamente para este caso, por acá estaba 0.41. Entonces ponemos 0.41. Y ahí ya me aparece, por ejemplo, cuánto es el consumo específicamente al mes por cada uno de estos cargadores. Entonces, de igual forma, por el resto de equipos que ustedes utilicen en sus casas, lo mismo tendrían que ir realizando. La parte de los mecánicos es básicamente estos elementos. No sé si tienen lavadoras o no. Secadoras, por ejemplo, nosotros no tenemos. Aspiradora la tenemos, pero en realidad rara vez la utilizamos. Y pulidora en realidad no tenemos. La potencia de una lavadora anda alrededor de unos 800 watts. Y de la aspiradora solo sé que es de 4 caballos de fuerza. No sé si han escuchado esa unidad de potencia. Un caballo de fuerza es igual a 746 watts multiplicado por 4. Y eso es más o menos la potencia que tiene la aspiradora. Ahora, ¿qué tanto utilizamos esta aspiradora? Básicamente es un valor bastante bajo. Le pongo media hora, pero en realidad a la semana creo que ni la encendemos a veces. Lavar sí, lavamos 2 veces a la semana. Y la otra creo que es el sábado. Entonces, si buscamos estos valores, la lavadora acá está 0.61 y la aspiradora 0.52. Entonces ponemos el factor de potencia y el 0.52. Y ahí más o menos tenemos el consumo. Si observan esta aspiradora, tenemos ese valor aquí representado, pero en realidad no se utiliza. Entonces este sería el consumo total para estos valores. De ahí vamos al último valor del sector de las casas, que es básicamente la cocina. Y aquí básicamente sería más o menos conocer o determinar específicamente cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la estufa, imagino que es un horno microondas,
También tenemos horno, calentador no tenemos, parrilla sí tenemos, licuadora también. La batidora creo que no, cafetera sí. Plancha creo que también tenemos una. Ahí sí, yo no la utilizo más o menos, pero asumamos estos valores. Con esto específicamente son estos valores de potencia de placa que se tiene aquí. Entonces aquí se puede trabajar de una forma, ¿verdad? Ustedes pueden asumir, por ejemplo, cuánto es la potencia por cada resistencia en la estufa. Y en función a eso, ir teniendo este valor. Y lo que tendrían que calcular aproximadamente cuánto es el total que se utiliza o se enciende cada vez que utilizan el equipo, ¿verdad? Entonces hagámoslo de esa manera. Una resistencia de una estufa puede andar en 800. Y por ejemplo, acá se cocina almuerzo y cena. Y a veces desayuno. Por el desayuno a veces el tiempo encendido es de media hora. Por el almuerzo puede ser 1 hora y media, van 2 horas. Y por la cena 1 hora, o sea que son 3 horas. Y generalmente a veces el comportamiento de esto es así. Los domingos no cocinamos aquí porque estamos visitando a la madre y ahí nos dan comida, ¿verdad? Entonces el factor de consumo de quién era de la estufa, ¿verdad? ¿Dónde está la estufa? Si encuentran la estufa, me avisan. Acá está, 0.42. Entonces lo ponemos acá, 0.42. El microondas, la potencia del microondas, el que tenemos acá en la casa es específicamente este valor. Pero en otros niveles puede ser de 1500. Y depende específicamente del modelo que se tenga. ¿Cuánto se utiliza este elemento? Es básicamente 10 minutos. Entonces 10 entre 60. Perdón. No da específicamente esa cantidad. Entonces, asumiendo que el consumo es exactamente igual para todos estos valores, lo dejamos así, microondas 0.72. Entonces ponemos este valor y ahí va. El horno básicamente tiene una potencia de 2000 watts, pero aquí en realidad ni lo usamos. La licuadora, quizás 1 hora a la semana. La parrilla, ahí sí que desconozco cómo lo utiliza mi esposa, pero sumamos que es 1 hora a la semana. La cafetera es así, yo no tomo café, pero mi esposa sí, todos los días hace, y es aproximadamente como una media hora, ¿verdad? Entonces, esto va más o menos trabajando de esta forma. Y la plancha, creo que esta es la plancha, pero para planchar ropa, tiene una potencia de 1200 watts. La cafetera anda alrededor de lo que son 800 watts, lo que tenemos actualmente. La licuadora es de 1300 y esta parrilla sí se me dificulta. Bueno, pongámosle que es de 1500 watts. Entonces básicamente ocupo, bueno, la plancha que tanto planchamos es 1 vez a la semana, generalmente planchamos los domingos y es aproximadamente unas 2 a 3 horas, pongámosle 3 horas. Entonces el factor de potencia para la plancha, si lo observamos por acá, acá está es 0.32. Para la cafetera,
Carretera. Bueno, no aparece, pero este es específicamente algo similar a una estufa. Ahora podemos asociarlo a ese valor. Entonces la estufa decíamos que era 0.42. La licuadora, me falta la parrilla, ¿verdad? La licuadora, no está, no, acá está, 0.60, y la parrilla creo que es exactamente igual a una estufa, ¿verdad? Entonces tomemos esos valores como relación. 0.62, la licuadora y la parrilla igual a 0.42. Entonces, si observamos aquí, sí hay un consumo bastante elevado, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes han completado la información de todos estos elementos, vienen a este último cuadro. No sé si lo miran, voy a agrandarlo un poco acá. Me informan si lo ven bien, por favor. Esto básicamente lo que me calcula es específicamente el valor que está presente para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí me sale el valor, la distribución del consumo para específicamente estos lugares. Por ejemplo, si observan iluminación, el consumo es bastante reducido, pero básicamente es porque toda la iluminación que tenemos en la casa es LED. Acá el mayor consumo es la refrigeradora, pero aquí creo que es porque tenemos estos dos elementos. Entonces, acá básicamente, si lo cambio hasta acá, ya me queda en función a este elemento. Entonces, vamos en esta parte. Ahora la parte que tiene mayor consumo de energía es la cocción, ¿vale? Y entonces aquí me parecen a mí cuáles son mis sectores de consumo, ¿verdad? Cuánto es mi consumo teórico que debería tener específicamente para este valor y cuánto es lo que tendría que estar pagando de energía para cada uno de estos lugares. Ahora, este dato puede coincidir o no con el consumo que ustedes vayan a tener, ¿verdad? Si les coincide, magnífico. Si no les coincide, no se preocupen. Lo que estamos haciendo es un ejercicio para intentar de ver cómo es el consumo, ¿verdad? Y no siempre estos valores tienen que coincidir exactamente. Yo lo que sí ocupo es que en este cuadro que está en esta parte de acá, ustedes inserten en este documento la hoja del recibo energético más reciente que ustedes posean, para observar específicamente cómo anda dicho valor. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? No, Entonces, recuerden que esta información yo la voy a subir al campus. Y ahí ustedes pueden descargar esta información y pueden computar específicamente lo que acabo de hacer yo específicamente. Ustedes lo pueden completar para los consumos propios que tengan en su casa. No sé si tienen más dudas o consultas hasta acá, si no quedamos por aquí por hoy con esto de la tabla. Recuerden, lo subo al campo virtual para que ustedes lo puedan ir resolviendo. Y a partir de mañana ya empezamos a ver el contenido de la segunda unidad. Van a tener específicamente 3 semanas o 4 para poder realizar esta actividad, y va a estar subida en el campus para que tengan acceso a ella. ¿Dudas o consultas? no, todo bien. Ok, entonces quedamos por aquí por hoy y continuamos mañana con la clase. Pasen buena noche. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero, gracias. Buenas noches, saludos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, se me olvidó decirles, los exámenes como los ocupan ver, vamos a seguir el próximo lunes con mostrar los resultados para las personas que no lo han podido ver todavía. Chequen, saludos. Buenas noches.